El ser humano siempre se ha hecho preguntas sobre la naturaleza del universo. Hoy esas preguntas se tratan de resolver a través de la ciencia, pero en la antigüedad esas respuestas llegaban a través de la mitología, la religión y la magia. Ya habíamos hablado de los primeros pensadores y cómo su búsqueda de respuestas ajenas a mitos o dioses desencadenaron en lo que hoy conocemos como ciencia moderna. Pero, ¿qué había antes de la ciencia? ¿Cómo fue evolucionando el pensamiento y el conocimiento antes de la ciencia? Aunque la ciencia tal como la conocemos hoy tiene sus raíces en la antigua Grecia, la búsqueda del conocimiento comenzó mucho antes. Los primeros seres humanos desarrollaron el conocimiento basado en la observación y la experimentación para garantizar su supervivencia. Aprendieron a domesticar plantas y animales, a fabricar armas y herramientas y a utilizar el fuego. Si me preguntas a mí, la ciencia nos viene acompañando desde que habitamos la Tierra, pero los primeros intentos por establecer un conocimiento sistemático del mundo provienen de los filósofos de la antigüedad clásica. No obstante, al no existir un campo científico como tal, los primeros filósofos podían ocuparse tanto de las matemáticas, la medicina, la biología, la física o la astronomía de su época, siempre de la mano de su entendimiento y de las observaciones que hacían y registraban del mundo a su alrededor. Por eso, hoy nos corresponde hablar de la filosofía, la madre de todas las ciencias, cómo y de dónde nace y lo más importante, ¿qué tiene que ver con la ciencia? Durante milenios, las respuestas sobre el origen de la realidad que involucraban a dioses y seres sobrenaturales se consideraban suficientes, hasta que en el siglo VII a.C., en una particular zona del mar Mediterráneo donde convivían diferentes culturas y religiones, las personas se empezaron a dar cuenta de que cada cultura o religión contaba con sus propios mitos o historias sobre el origen del mundo. Esta zona no era otra más que la antigua Grecia, particularmente en Mileto, lo que hoy vendría siendo Turquía. No había gobernantes, por lo que la gente no estaba obligada a seguir un solo pensamiento o una sola creencia. Mileto era también una zona enriquecida por el comercio, por lo que la gente podía dedicarse a algo que cambiaría la historia para siempre: pensar. Es de esta manera que el pensamiento empieza a alejarse del mito y empieza a acercarse al razonamiento. Es así como nace el amor por la sabiduría, o como la conocemos hoy, la filosofía. Los filósofos pensaban acerca de todo y esa es la primera relación con la ciencia. Los filósofos de la antigüedad clásica estaban enfocados en estudiar el origen del mundo. Su principal materia de estudio era el arjé. El arjé era el inicio, el principio, el elemento que le dio origen a todo. Para tales, el arjé era el agua. Anaximandro, en cambio, concibió al universo como la unión del caos y el espacio. Para él, el arjé era un elemento indefinido e infinito, el apeiron. Para Anaxímenes, el arjé era el aire, y para Heráclito, el mundo era una sucesión de opuestos, bien y mal, justo e injusto, arriba y abajo. Pitágoras creía que los números eran quienes le daban orden y forma al mundo. Muchos de estos filósofos hicieron los primeros aportes en física, química y biología. Además, fundaron sus propias escuelas de pensamiento. Sin embargo, la historia de los orígenes de la filosofía se divide principalmente antes y después de Sócrates. De hecho, a los filósofos que anteceden a Sócrates se los llama presocráticos. Sócrates fue conocido por su estilo de enseñanza, basado en el diálogo y en la búsqueda de la verdad. Su método de indagación se basaba en hacer preguntas para llevar a los individuos a descubrir sus propias ideas y sus propios conocimientos. A pesar de que Aristóteles no quiso fundar su escuela de pensamiento, sí tuvo sus discípulos, Platón y Aristóteles. Juntos son conocidos como los filósofos más importantes de la antigüedad, y esta época es conocida como la filosofía clásica. Con el periodo clásico, la preocupación filosófica toma otro rumbo. Se aleja de la especulación cosmológica y enfoca con rigor sistemático al hombre, su pensamiento y su quehacer. Este giro antropológico a la vez da inicio a un pensamiento desde y hacia la razón como criterio, medio y fin de filosofar. Aunque esta etapa de la historia de la filosofía es fascinante, debemos ir un poco más adelante en el tiempo. En el siglo XII surgieron figuras como el monje franciscano Roger Bacon o el también franciscano Ramón Lull, quienes establecieron que el razonamiento no era suficiente para explicar el funcionamiento del mundo, era necesario contrastar la razón con la experiencia. A esta corriente filosófica se le llamó empirismo, y es lo que llevaría a filósofos como Galileo Galilei a hacer experimentos para probar si lo que pensaban los filósofos antiguos era cierto o falso. A estos filósofos que reflexionaban sobre el origen de la vida, el cosmos y los procesos naturales no se les llamaba científicos, se les conocía como filósofos naturales. Después de la Segunda Guerra Mundial, las sociedades científicas se reunieron para decidir cómo se debería llamar a los estudiosos de las materias científicas, y fue entonces cuando se aprobó el término común científico. Esto no quiere decir que la ciencia haya reemplazado a la filosofía. A pesar de sus diferencias, estas dos disciplinas comparten muchas cualidades vinculadas entre sí. Por una parte, la ciencia tiene por objetivo entender y explicar los fenómenos naturales y el mundo observable.
buscando respuestas específicas y verificables, mientras que la filosofía se centra en preguntas amplias y abstractas sobre la existencia, la moral, la verdad y la realidad. En resumen, la ciencia y la filosofía tratan de comprender el funcionamiento del universo a través de métodos rigurosos y bien fundados. La ciencia lo hace desde una perspectiva concreta y resuelve problemas específicos, de respuesta cerrada. ¿A qué velocidad caen los cuerpos? ¿Cómo se comporta una esfera en un fluido? La filosofía, en cambio, intenta dar respuestas a las preguntas más universales. ¿Qué es ser feliz? ¿Cuál es la finalidad del universo? Y bueno, hasta aquí ha llegado el video de hoy. Espero que te haya gustado y si es así, deja tu like y suscríbete. Yo los veré en el próximo video.